Hola, buenas noches para todos. Un saludo muy especial. Qué bueno estar por acá en este proyecto tan especial. El escáner de ti mismo, que eso ya me parece que es absolutamente maravilloso poder contarles a ustedes este evento que pensamos para ustedes y que definitivamente nos lleva a comprender muchísimas cosas en nuestra existencia y por lo tanto aspiro y espero que al final de esta charla podamos tener conclusiones muy especiales que nos van a permitir entender que esta es una herramienta que todos deberíamos conocer, porque es la forma en que nos contactamos con nuestro cuerpo físico, con nuestro cuerpo emocional, con nuestro cuerpo energético, con nuestro cuerpo de las ideas, aún con lo que tiene que ver con el aspecto espiritual. Así que vamos a darle paso a este tema y al final seguramente vamos a abrir un espacio para ustedes para que podamos intercambiar algunas cosas y por supuesto mientras tanto a través del chat podemos estar compartiendo inquietudes y sin duda avanzando de una manera significativa a través de el escáner de ti mismo. Lo primero es decirles que sin duda en la medicina actual yo creo que la visión nuestra cambió por completo desde que se desarrollaron este tipo de instrumentos. Los escáneres nos permitieron, casi como el nombre nos dice, husmear un poco lo que nuestros órganos de los sentidos no lograban captar o lo que los simples exámenes no lograban detectar. Así que ese escáner de ti mismo te va a permitir también ver un poco más allá de lo que hasta ahora estás viendo en ti, experimentar muchas emociones, inquietudes, sin duda tener ideas inspiradoras que te permitan reconectarte con esa vida saludable, con esa vida llena de potenciales, con esa vida que te permite rescatar todos tus dones y talentos y que también nos permite saber que a través de estos movimientos vamos alcanzando objetivos muy grandes que tal vez de otra manera no podríamos hacer. Así que hablar del escáner de ti mismo es comenzar por entender que la vida es energía, que la vida es movimiento y que esa energía en movimiento no es otra cosa que la suma de lo que nos está ocurriendo en en los diferentes escenarios de la vida. Es fundamental comenzar por saber cómo está nuestra vitalidad, saber cómo está ocurriendo esto en nosotros, qué está pasando en nuestro interior y cómo esa mente nos permite a nosotros empezar a detectar qué está ocurriendo, de qué forma está ocurriendo. Y por supuesto, al escanearnos a nosotros mismos, lo primero que tenemos que hacer es recuperar, insisto, esa vitalidad, esa energía que comienza, por supuesto, por saber cómo está nuestro cuerpo más denso, que es nuestro cuerpo físico. Y de allí la importancia de hacerse el escáner desde el punto de vista físico. Cuando hacemos esto, cuando nos metemos en el cuerpo físico, entonces nos damos cuenta de que somos mucho más que el coche tirado por un caballo y realmente allí empieza a surgir la importancia de quien conduce el coche, de quien conduce a ese cuerpo físico, de quien le permite a ese cuerpo físico ir en dirección de lo que realmente es esencial y por supuesto eso implica cuidarnos exageradamente, entender que a través de eso que estamos viviendo nosotros podemos comenzar a darnos cuenta de que ese cuerpo físico, por supuesto, demanda de una serie de aspectos importantes a tener en cuenta. Entonces, por supuesto, esa conexión cuerpo-mente nos lleva a que nos cuestionemos cómo desde esa visión global podemos recuperar la vitalidad y la energía. Esa vitalidad, por supuesto, se mide en muchísimos aspectos. Esa vitalidad significa que nosotros tenemos la capacidad de explorar y experimentar a través de cada sensación, de cada experiencia que vamos teniendo en la vida, algo que nos permite dosificar esa energía
para finalmente entender que en esa apertura, en ese momento en el que nuestro cuerpo empieza a darse cuenta de que es mucho más que un coche tirado por ese caballo y que somos nosotros verdaderamente los protagonistas, empezamos a comprender que las cosas empiezan a ocurrir de una manera mucho más expedita, mucho más fluida si conquistamos nuestro cuerpo físico. Alimentación, ejercicio, buenos hábitos y etcétera. Esto ya lo conocemos muchísimo y muchas veces decimos, bueno, pero si yo lo hago todo, ¿por qué finalmente el cuerpo físico se expresa o se manifiesta a través de una patología, una enfermedad determinada? ¿Por qué si esto está ocurriendo, nosotros nos damos cuenta de que a partir de esto tenemos que avanzar muchísimo más y darnos cuenta de que es el momento tal vez de que vayamos integrando un conocimiento a nuestra vida, a nuestra existencia? Hemos hecho muchísimos cursos, hemos participado en muchísimas cosas que nos intentan multiplicar ese conocimiento, pero que finalmente si no ponemos al servicio de nuestro propio cuerpo físico, nuestras emociones y nuestra mente, pues se van a quedar cortos y finalmente dejamos de integrar, de crear ese hilo conductor tan necesario. Así como en esta imagen tan bella que nos muestra cómo esa galaxia está representada por millones y millones de estrellas. Nos dicen que 100.000 millones de estrellas. Asimismo, esas estrellas se ven reflejadas en nuestro cerebro, en esas 100.000 millones de neuronas que tenemos y a través de ellas en la posibilidad de expresar ese conocimiento a nuestra vida para ponerlo al servicio, insisto, de todos estos cuerpos que habitan en nosotros y que nos permiten entender y comprender que si conquistamos este escáner de nosotros mismos en estas tres esferas y posiblemente en una cuarta que vamos a describir luego, nos vamos a dar cuenta de que esa integración del conocimiento tiene un sentido profundamente grande, que hemos acumulado a través de nuestro ADN, de eso que heredamos de quienes nos antecedieron. Hemos acumulado esto de una manera tal que nos permite, sin duda, aprovechar la experiencia que nuestros genes nos mostraron y que quedó inscrita a manera de memoria colectiva que ahora a través de cada uno de nosotros tiende a manifestarse. Eso implica también, por supuesto, que empecemos a ser conscientes de que cuando esos tres cuerpos van al unísono, cuando el cuerpo físico se conecta con el mundo de las emociones y con el mundo de las ideas y los pensamientos, entonces finalmente integramos algo que es fundamental para sentir aquello que estamos buscando, que no es otra cosa que la armonía, el equilibrio, la homeostasis interior. Es decir, que cuando decimos menos acelerador y más certeza, lo que estamos diciendo es imprimámosle a esto a través de ese conocimiento que nos permite adquirir esa certeza de que vamos por el camino adecuado. A veces el camino de la aceleración no es otra cosa que una respuesta de nuestro cerebro reptil, del cerebro más arcaico que nos lleva a tener una reacción en lugar de una acción. Por eso cuando diseñamos el escáner de ti mismo, pensamos en que fuéramos muy conscientes de estos cuerpos que habitamos y de que si empezamos a equilibrar, a armonizar estos cuerpos, vamos a conectarnos también con la salud perfecta, con el equilibrio perfecto en nuestras emociones y por supuesto con la creatividad y la capacidad de materializar muchas cosas a través de nuestros pensamientos e ideas. Eso implica ser conscientes de que esa energía, inscrita también en los 7 códigos de la energía, queda allí representada para que cada uno de nosotros pueda, a través de ejercicios muy simples, conectarse con esto que estamos mencionando. Cuando estamos en la prisa, entonces el corazón empieza a alterar su mecanismo y, por supuesto, evidenciamos que existe una respuesta que llamamos en medicina una taquicardia, que no es otra cosa que un acelere interior de todo lo que nos está ocurriendo, pero esa taquicardia a su vez nos está reflejando a nosotros una cosa fundamental,
y es que nos estamos saliendo del patrón que consideramos homeostático, y eso hace que, por supuesto, al desviarnos de ese patrón, entonces ese corazón se empiece a manifestar y se empiece a expresar a través de síntomas o signos. Esa taquicardia nos está diciendo, frenémosle al acelerador, volvamos a entrar en el silencio, volvamos a entrar en el cuarto centro, volvamos a entrar en eso que habita en nuestro ser interior, que nos dice vale la pena estar centrados, para, al disminuir esa velocidad, empezar a comprender certeramente todo lo que nos está ocurriendo. Así que cuando oprimimos el acelerador, empieza a ocurrir una cosa muy, muy compleja, y es que se empiezan a perder los ritmos y el cuerpo interpreta esto como una amenaza, y digamos que desde ese cerebro reptil, pero también desde las suprarrenales, desde el primer centro, desde el anclaje, desde el polo a tierra, se pierde la oportunidad maravillosa de conservar el equilibrio, y entonces empiezan a generar todas las hormonas del estrés, pero muy especialmente dos de ellas, el ACTH y el cortisol. El cortisol es una sustancia proinflamatoria que hace que cuando estamos en ese mundo de la prisa, nosotros empezamos literalmente a acumular radicales libres responsables de la gran mayoría de las patologías, y empezamos a inflamarnos. Esa inflamación se manifiesta como un dolor corporal, como esa taquicardia de la que estábamos hablando, como un trastorno en el sistema inmunológico, como un trastorno que tenga que ver también, por ejemplo, con el mundo de las ideas, porque por supuesto ya no fluyen de manera tranquila y serena, sino que se empiezan a entorpecer los comportamientos que tenemos. Y si lo miramos en cualquiera de nuestros órganos interiormente, esto también se va a manifestar porque ese colon se acelera, porque hay una gastritis, porque los huesos empiezan a manifestarse y lloran literalmente a través de las articulaciones, porque ese corazón se agita, porque los pulmones empiezan a generar lo que se llama una taquipnea, y entonces empezamos a ser infinitamente menos eficientes en el bombeo y la oxigenación de nuestro cuerpo. Esto entonces nos está diciendo algo muy importante, y es que cuando hacemos el escáner de nosotros mismos, pero el escáner del cuerpo físico, hay signos y síntomas muy claros que nos están pidiendo auxilio y que nos están diciendo, por favor, diseña una metodología, una estrategia perfecta para poder llevar a cabo esto que estamos requiriendo y que el cuerpo vuelva a un estado ideal. Ese cuerpo físico entonces nos dice a nosotros que el cuerpo habla. Ese cuerpo habla cuando nosotros no tomamos conciencia de lo que nos está ocurriendo. El cuerpo se manifiesta. Cuando somos en cambio conscientes, cuando nos estamos dando cuenta de que ese síntoma, de que ese signo está manifestando algo que implica que hay una alteración en ese cuerpo físico, entonces la actitud de escucha nos va a permitir tomar las decisiones adecuadas. Ustedes ven allí una lámina muy bonita que trata de mostrarnos el comportamiento del ADN. Se supondría que todo está en nuestro ADN, que todo está en el código genético, pero hasta hace unos años se desconocía que había una cosa fundamental, que es la epigenética, aquello que va por encima de los genes y que depende en gran parte del entorno y de esas estrategias que nosotros creamos para ustedes, para que podamos volver a escanear este cuerpo físico, este cuerpo de las emociones, este cuerpo de las ideas, y de esta forma, digamos, o seleccionemos cuáles de esos genes deben o no expresarse para que se manifieste o un signo saludable, o al contrario, lo que ocurriría una patología determinada si no estamos asumiendo esa actitud de escucha. Pensábamos que ese ADN era demasiado complejo frente a otras especies, y resulta que invertimos millones y millones de dólares en el estudio del código genético para al final detectar que nos diferencia apenas de un granito de arroz un número muy pequeñito de genes. Es decir, que el problema no está en la cantidad de genes, que también pensábamos que eran muchos más, sino en la expresión de esos genes
Y de ello depende que nosotros contemos con esa salud o que simplemente reconozcamos que definitivamente no habita en nosotros esto que estamos mencionando. Por eso aquí vale la pena cuestionarnos interrogarnos, si vale la pena aferrarnos a lo que es efímero, a lo que representa desequilibrio entre el hacer y el tener y posiblemente también el no hacer. A veces pensamos que no tenemos derecho a no hacer y a veces nos criticamos a nosotros mismos cuando nos encontramos en un momento de ocio, pero resulta que a nivel cerebral existe una sustancia que se llama el BDNF y ese BDNF está esperando que nosotros hagamos la pausa para poder reconectar esa unidad central que nos está diciendo, desde allí se toman decisiones, desde allí el director de orquesta determina qué es lo que tenemos que hacer y por supuesto entonces ahí empezamos a darnos cuenta de que ese equilibrio entre el hacer y el no hacer es absolutamente necesario para que nosotros mismos también nos reconozcamos y podamos hacer, ojo, lo máximo que podemos. Ojo, no es hacer lo máximo, es hacer lo máximo que podemos. Y eso significa empezar a reconocernos vulnerables, darnos cuenta de que de verdad necesitamos hacer esas pausas, darnos cuenta de que no todo está bajo nuestro control y darnos cuenta de que cuando comprendemos eso, entonces ese otro escáner, el de las emociones, comprende que no es la frustración la que debe habitar en un momento en que identificamos esto, sino lo contrario, es una oportunidad maravillosa para comprender a través del escáner del cuerpo emocional que allí tenemos que, insisto, apretar menos el acelerador, empezar a escuchar ese cuerpo que toma conciencia y a escuchar desde nuestra sabiduría lo que está ocurriendo. Ojo, a veces el cuerpo se resiste ante los malos hábitos porque esos malos hábitos nos llevan con mucha frecuencia a que haya un desgaste primeramente en el cuerpo físico, pero ese cuerpo físico está envuelto en el cuerpo de las emociones y a su vez el cuerpo de las emociones en el cuerpo de las ideas y a su vez esos tres en esa esfera espiritual, digamos, en esa conexión con el alma, con la esencia de lo que somos y por lo tanto, de acuerdo a la esfera que estemos sintiendo afectada, deben generarse una serie de acciones específicas para resolver a través de ese escáner de ti mismo dónde debes actuar. Eso es lo que hemos diseñado para ustedes en este evento que vamos a entregarles el 25 y el 30 de julio. Y por eso desde ya yo los invito a que estén muy conectados con esto, porque cuando escuchamos desde la sabiduría, cuando nos damos cuenta de que el cuerpo definitivamente se resiste a esos malos hábitos, también nos damos cuenta de que el cuerpo se está autorregenerando continuamente, pero la pregunta es ¿con qué se está autorregenerando? Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué materiales estamos utilizando para regenerar? A lo mejor estamos utilizando la misma información que teníamos cuando el cuerpo se estaba manifestando a través de esa patología. Luego, si estamos utilizando el mismo material, si estamos teniendo las mismas estrategias, pues no podemos buscar resultados diferentes. Esto es absolutamente elemental. Entonces aquí surge una cosa que yo considero bastante importante y que nos dice a nosotros de que disciplinas que hemos aunado desde la visión integral a través de la sintergética, donde tomamos, por ejemplo, la medicina ayurvédica, donde tomamos parte de la medicina tradicional china, parte de la homeopatía, parte de las medicinas vibracionales, parte de la terapia neural y, por supuesto, de nuestra medicina convencional. Cuando unamos todas estas visiones, empezamos a ser conscientes de que algo muy especial está ocurriendo en nuestro interior. Y eso no es otra cosa que empezar a entender, como lo dice la Ayurveda, el conocimiento de la salud, que sería lo que esto traduciría. Y empezamos a darnos cuenta de que sí, si nosotros realmente queremos hacer modificaciones importantes al interior nuestro, pues tenemos que empezar por lo que es más denso, por el cuerpo físico, por el cuerpo de la materia, por esto que está ocupando un plano vibracional, si se quiere, un poco más bajo,
pero que por supuesto vinimos a ocupar dentro de un plan mayor que elegimos para proyectarnos y definir cómo va a ser nuestra expresión de vida. Eso significa entonces que cuando somos conscientes de eso, nuestro cuerpo nos está diciendo que es el momento de pasar a conocer cosas absolutamente fundamentales. Por ejemplo, a preguntarnos cómo es el agua que ingerimos. Recordemos que somos 75% agua. Entonces, ¿qué tipo de agua y sobre todo qué tipo de vibración en el agua está en nosotros cuando nosotros estamos ingiriendo no solamente el agua como tal, sino los alimentos ricos en el agua y que van a representar alimentos sanos, alimentos vivos? ¿Cómo entonces, por ejemplo, un hábito puede cambiar por completo la expresión de nuestro cuerpo físico? ¿Cómo modificar esos hábitos y cambiar rutinas para empezar ese autocuidado y empezar a desarrollar el primer portal del alma, que no es otra cosa que la responsabilidad? Es decir, hacernos cargo de nuestra propia salud, de nuestro propio equilibrio y darnos cuenta de que allí empezamos a encontrar sin duda que hay turbulencias que tenemos que solucionar, hay emociones que tenemos que resolver, hay por supuesto circunstancias específicas dentro de lo que conocemos como las enfermedades kármicas, que no tenemos que verlas de una manera despectiva, sino como más bien una manera o una oportunidad preciosa para hacer una limpieza especial de nuestro cuerpo que nos permita salir de las bajas vibraciones. Eso es absolutamente necesario porque de ello depende en verdad que nuestras emociones también se modifiquen, nuestra calidad de pensamientos vaya a un nivel más alto y finalmente sumados todos estos aspectos, el alma colectiva, el alma de toda la raza humana empiece a modificarse y empiece a generar estructuras que nos permitan conectarnos con la esperanza. Aquí empieza algo muy importante y es que en las tres esferas se nos exige de alguna manera el autorreconocimiento. Cuando perdemos el reconocimiento propio, pero además cuando dejamos de ser reconocidos por los otros, no porque estemos buscando fama o poder o cualquiera de estas estructuras, sino simplemente porque nos sabemos ante la presencia de los otros y sentimos que honran nuestra presencia, pero cuando eso no ocurre, entonces empezamos a desconectarnos como esa red de vida tan fundamental que resulta ser precisamente la del hilo conductor que nos va a llevar a que esas redes, esos vínculos se expresen, por ejemplo, a través de una molécula como la oxitocina, que nos lleva a crear esos vínculos, a crear definitivamente lazos amorosos, entendidos en el buen sentido de la palabra, entendiendo que esa energía del amor, que es la del cuarto centro, que es la energía ordenante, nos está diciendo que volver al centro implica reconocernos a nosotros mismos, implica que ya empezamos a volver a disfrutar de esa información que tenemos de nosotros mismos y eso a su vez nos va a permitir catapultarnos a cosas grandes que hemos diseñado. Pero también existen, como las enfermedades kármicas, las enfermedades dármicas. Y las enfermedades dármicas no son otra cosa que las que nos permiten encontrar a través de ellas un propósito de vida. Todos los días en mi consulta, después de más de 30 años de experiencia en esto, he encontrado que la enfermedad es una maestra. La enfermedad viene a contarnos de cosas muy especiales, pero que cuando aprendemos la lección simplemente ella se retira. Y cuando yo me refiero a la enfermedad, no solamente estoy hablando del cuerpo físico, estoy hablando también de la enfermedad que no nos permite relacionarnos de manera adecuada con los otros y por supuesto lo que tiene que ver con la parte de nuestras relaciones amorosas, pero también con la relación con el dinero, es decir, salud, dinero y amor están allí como algo primordial para recuperar eso que nosotros consideramos de vital importancia y que nos permite recordar, volver al corazón y vivir en coherencia. Cuando esto ocurre, quiere decir que nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestros sentimientos
van al unísono, van en una sola dirección, van con un propósito, un significado de vida, un sentido adecuado que a su vez nos lleve a que esta búsqueda valga la pena. Por eso entonces, en ese orden de ideas, no podemos ser tibios frente a esto que nos está ocurriendo, no podemos ser tibios frente a tantísimas cosas que nos suceden en nuestro día a día y tenemos que convertirnos en partícipes activos en este proceso. Si hacemos ese escáner de nosotros mismos, vamos a darnos cuenta de que tanto el cuerpo físico como el cuerpo de las emociones, como el cuerpo de las ideas, nos están brindando información continuamente, pero que muchas veces no sabemos decodificar. Este escáner de ti mismo está diseñado para eso precisamente, para poder identificar a qué nivel actual, en qué cuerpo actuar y de qué manera hacerlo con estrategias supremamente sencillas que van a quedar para ustedes después en un material entregable, en un material de estudio, en un material que sin duda va a servir como también material de consulta del día a día. Entonces decíamos, existen enfermedades kármicas, existen enfermedades dármicas, también existen lo que llamamos las enfermedades terminales, que nos ayudan a identificar cuándo es el momento de retirarnos y por supuesto que nos llevan a que estemos explorando y escaneando continuamente nuestra vitalidad y nuestra energía, que se ve minada por las depresiones o porque simplemente no nos conectamos con el prana solar, cosas tan elementales como estas. El prana solar, recordemos que hay dos tipos de prana básicos, un prana solar y un prana terrestre que estamos viendo bellamente aquí en esta imagen. Ese sol y esa naturaleza nos están conectando con lo que precisamente debería ser nuestra naturaleza, pero en muchas ocasiones perdemos ese contacto. Cuando se pierde el contacto, por ejemplo, con ese polo a tierra, estamos perdiendo el contacto con la energía de nuestro primer centro, estamos perdiendo la oportunidad de anclarnos, de volver a recuperar nuestra seguridad, pero además cuando nos desconectamos de ese prana solar, estamos desperdiciando un mundo de energía absolutamente increíble que nos lleva a que entendamos que hay una cosa buena que debemos hacer por cada cosa que encontremos mala en nuestro interior o en el exterior, que el alma y el espíritu son energía inteligente y que por eso es necesario volver a crear redes, volver a creer también en esas redes y volver a darnos cuenta de que a través de esto estamos con los hábitos que decíamos ahorita, a través de la alimentación, el ejercicio, ojo, los ciclos del sueño, algo absolutamente maravilloso para que cuando nuestro cuerpo entre en la fase REM del sueño, es decir, de los movimientos oculares rápidos, como se le conoce en medicina, que es cuando verdaderamente descansamos, ahí nuestro cuerpo físico desde el cerebro se, entre comillas, resetea, porque de esa manera bota todo lo que son pensamientos, ideas tóxicas y aún nos permite conectarnos con sentimientos de toxicidad que simplemente bajan la frecuencia y al bajar la frecuencia, pues se empiezan a expresar en el cuerpo físico, que es el que, insisto, de estos tres cuerpos, se maneja en ese patrón de sintonía, en ese patrón frecuencial que hace que, por supuesto, nosotros empecemos a sentir ese cuerpo como si estuviera defectuoso. Es necesario entonces partir de cosas elementales, volver a encontrarnos con la Pachamama, con la Madre Tierra, con los alimentos antiinflamatorios, y de eso habrá mucho tiempo para hablar, pero también les quedarán algunas recomendaciones elementales para poder entender que realmente hay, entre comillas, alimentos que inflaman, que no deberían llamarse alimentos, y otros que, por el contrario, generan un efecto antiinflamatorio. Ni qué decir, por ejemplo, en el cuerpo físico del manejo de energías como la energía sexual, una cosa tan fundamental que si es bien dosificada nos puede permitir avanzar a pasos gigantescos con todo lo que nos estamos prometiendo, pero que si no se dosifica, entonces nos alejamos hacia el desgaste y hacia la pérdida energética vital que está expresada a través también de muchos síntomas o signos.
técnicas tan sencillas como la meditación o la respiración o el yoga nos ayudan a conectarnos con esa energía vital y a entender que esa vitalidad depende entonces de todas estas cosas armónicas que estamos describiendo y para las cuales, insisto, tenemos herramientas bastante sencillas. Cambiar el entorno, cambiar la actitud frente a ese entorno, cambiar nuestra escala de valores y, por supuesto, de propósitos, y evitar, por ejemplo, cosas tan elementales como la crítica y la negatividad, hace que estos tres cuerpos entren en una armonía vital y que hagan también, a su vez, ellas, que ese entorno empiece a vibrar también en otros patrones. Dicho de otra manera, nuestro interior, las emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y el cuidado que tengamos por este templo que estamos habitando va a cambiar completamente el entorno y es allí donde surge la epigenética, aquello que está mucho más allá de los genes y que nos promete que a través de ese escáner que podemos realizar en el día a día, cada uno de nosotros sabe cuál es el renglón en el que tiene que trabajar y cómo empezar a ordenar sus pensamientos y cómo empezar a permitir que a través de esos pensamientos se hagan transferencias energéticas. Así como lo está mostrando la imagen, cuando tenemos un pensamiento determinado, esas frecuencias se expanden y entran en resonancia en lo que Teilhard de Chardin llamaba la noosfera, que es la manera en que nos podemos conectar con tantos otros y que es la manera también en que nosotros podemos llegar a construir algo sólido para nosotros, algo que nos permita entender que el orden en nuestro interior es necesario para que ese orden se vea reflejado también en los otros. Es decir, que, insisto, desde nosotros empieza a generarse un movimiento fundamentalísimo que involucra a todos los que están allá afuera y que hacen que nosotros, si somos responsables, podamos de verdad aportar un grano de arena que más que un grano de arena se convierte en una tormenta que nos permite realizar, cuando recopilamos esas tormentas ajenas también, un patrón vibracional infinitamente superior. Es decir, ya no son tormentas terroríficas, son tormentas de amor, son tormentas de encuentro, son tormentas en las que se transmiten otra serie de cosas muy distintas a las que estamos acostumbrados. Cuando hablamos del mundo de los pensamientos, tal vez una primera estrategia que tenemos que hacer después de haber escaneado ese mundo de los pensamientos, ese cuerpo emocional y ese cuerpo mental, entonces tenemos que empezar a ordenar el espacio físico para que genere la sensación de armonía. Inmediatamente ese cuerpo de los pensamientos y de las emociones se alinea y empieza a vibrar también allí. Fíjense cómo repetitivamente estamos diciendo, es necesario ir de abajo hacia arriba, es necesario empezar a gatear para poder caminar y luego trotar. Esto nos está permitiendo elevar patrones frecuenciales, pero en una secuencia perfectamente adecuada, que es lo que queremos realizar nosotros cuando hablamos del escáner de ti mismo. Y a través de ese material entregable y a través de todas las estructuras que vamos a generar en este evento del 25 y el 30 de este mes, vamos a descubrir cómo hacerlo de una manera muy sencilla que nos permite entonces entender que el movimiento interior empieza por factores neurotróficos, es decir, por movimientos en esos hilos conductores a través de las conexiones neuronales de esas células de nuestro cerebro que finalmente se ponen en contacto, derivando su esfuerzo, derivando esa energía hacia un objetivo concreto que fortalece esas conexiones neuronales. Entonces, cosas tan elementales como lo decíamos, como una buena alimentación, unos buenos ciclos del sueño, un buen nivel de ejercicio y, por supuesto, mantenerse en un peso adecuado. El uso de algunos complementos como las vitaminas y minerales son válidas, pero posiblemente no suficientes si no empezamos a entender que todas estas cosas están completamente aunadas y que entonces, cuando ya hemos escaneado nuestro cuerpo físico y hemos pasado por estas cosas, cuando ya hemos entendido esto, tenemos que comprender
que llega un punto en el que es necesario escanear nuestras emociones, porque cada emoción nuestra está relacionada con un órgano, pero también con la posibilidad de evolucionar o involucionar. Me explico. Se habla del miedo como la emoción del riñón, y esa emoción del riñón, cuando evoluciona de manera adecuada, pasa del miedo a la prudencia, pero cuando no lo hace, se va hacia el pánico, el terror o aún en el aspecto colectivo con el terrorismo. Entonces es necesario que volvamos a descubrir ese anclaje, ese polo a tierra, esa conexión con nuestro territorio, esa seguridad, esa identidad desde el escáner físico que nos permite a nosotros darnos cuenta de que esa emoción del temor estaba reclamándonos el contacto con ese territorio. A su vez, entonces, esa agua del riñón está nutriendo a la madera del hígado. Uno le echa agüita al arbolito y resulta que la expresión de ese hígado en las emociones es la ira o la irascibilidad, la explosividad. Esa explosividad nos lleva a decir en un momento que es necesario superarla y generar más bien una autoafirmación, un momento de volver a nosotros lo que somos en esencia y no perdernos y no desdibujarnos en respuestas inadecuadas que nos llevarían, en vez de la ira a esa autoafirmación, nos llevarían de la ira a la cólera, que es esa emoción que ya se hace absolutamente inmanejable y que cuando eso ocurre, entonces ese hígado se va a manifestar y como representa el elemento madera, pues se va a incrementar la concentración de la leña en el fuego y el fuego es el corazón. Ese fuego que representa en el mundo de las emociones la alegría a través del corazón, quien creyera, pero también se puede desbordar y llevarnos a un comportamiento como lo es la manía, ¿sí? Pero si lo dosificamos de manera adecuada, nos va a llevar a una cosa fundamental, que es la sensación de plenitud y de bienaventuranza, de sentirnos contentos con nosotros mismos, contentos y contenidos en nuestras emociones, pero no reprimidos en ellas. Es decir, podemos modular nuestras emociones de una manera efectiva y empezamos a encontrar que ese corazón empieza a ser más coherente, y esta es una propiedad que se mide en la cardiología moderna, la coherencia y la variabilidad cardíaca como dos muestras claras de que esas emociones también están siendo transmutadas de la mejor manera y están siendo autogestionadas para poder avanzar con certeza al conocimiento de nosotros mismos. Y ni qué decir, cuando ese fuego en la visión energética china consume la leña, pues entonces genera cenizas. Y esas cenizas son las que alimentan la tierra. Y la tierra es el vaso, el páncreas y el estómago. Así que cuando empiezan a primar las emociones ya no de la alegría, sino de la congestión en estos elementos, en el vaso se manejan las obsesiones. Y obviamente ya esto no es bueno, porque esto nos lleva a un desgaste primordial y por eso cuando hacemos el escáner del cuerpo emocional, nos damos cuenta de cuál de esas emociones está primando en nosotros y en qué renglón debemos empezar a trabajar, cuál estrategia utilizar, cuál mecanismo y cuál metodología perfectamente bien diseñada podemos generar para que nosotros salgamos de este caos interior. Y eso a su vez nos permite a nosotros tener en cuenta una cosa fundamental, y es que si nos vamos hacia las consagraciones, dejamos de experimentar en nuestro interior el mundo de las obsesiones, que si empeoran aún más, se van a las compulsiones, es decir, a actos que ya no podemos controlar de manera voluntaria y que empiezan a ocupar nuestra mente de tal forma que nos bloquean literalmente, porque esa emoción, si no es corregida, va a alterar el mundo de las emociones. Una vez más quiero repetir esto porque me parece demasiado importante. Lo físico se resuelve desde lo físico mismo o desde lo emocional o desde lo mental, pero lo emocional rara vez se puede mejorar desde lo físico, más bien se resuelve desde lo mismo emocional o desde lo mental que lo envuelve. Pero lo mental generalmente ya no se resuelve ni desde lo físico ni desde lo emocional, sino desde el propio mundo de las ideas o desde el alma, desde ese cuerpo de conexión que nos lleva a descubrir
esa quinta esencia de lo que somos y nos permite entonces conectarnos con algo tan complejo como es esto. Por esto, en este momento, muchas de las patologías mentales que están ocurriendo en el desarrollo evolutivo de la humanidad se hacen tan difíciles de manejar y muchas veces así que tenemos que recurrir de verdad a esa alma individual o al alma colectiva para que sea ella la que tome decisiones y finalmente nos permita volvernos a conectar o simplemente guardar esto como una especie de mecanismo de defensa para que no haya una catástrofe mayor. Pues vamos a encontrar cuando hagamos el escáner de lo mental algo fundamentalísimo y es que podemos avanzar de una manera, insisto, muy certera. Pensemos en esto. Si conquistamos nuestras emociones, si conquistamos en este caso, por ejemplo, las obsesiones, el vaso, que es el elemento tierra y que contiene al elemento metal, empieza a expresarse luego a través del pulmón, que es el órgano al que nutre. Y ese pulmón maneja las tristezas. Si esas tristezas evolucionan de manera adecuada, entonces nos acercamos hacia la serenidad y la calma. Pero si no, nos vamos hacia aquello de la melancolía, que es un estado en el que ya prácticamente nos refugiamos y no encontramos salida para la problemática que estamos viviendo en el día a día y por eso nos quedamos enredados en esas discusiones mentales. De allí la importancia que tiene esto que estamos diciendo. Cuando ya hacemos el escáner de nuestro cuerpo emocional, entonces nos damos cuenta en cuál de estas emociones 5 básicas estamos vibrando y de qué manera activar esas emociones para que nos permitan ir hacia la evolución y no hacia la involución. De esta forma, entonces, empezamos a darnos cuenta de que podemos testar a través de herramientas muy sencillas que vamos a adquirir en esto del escáner de ti mismo para que podamos volver a aunar, yo diría, alinear los 3 cuerpos. Es decir, que el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo de las ideas vayan en la misma dirección y conquistemos ese reino de las almas que comienza también con la conquista del polo neurosensorial, es decir, con lo que nos diferencia como seres humanos de los demás reinos de la naturaleza, con nuestra capacidad de pensar, de meditar, de accionar en lugar de reaccionar y que nos permite a su vez avanzar, insisto, con certeza hacia propósitos mayores. Esta es una introducción que queríamos hacer y por eso no podemos dejar atrás esto que ya les había mostrado en una imagen anterior y es el cuerpo de la mente, tal vez uno de los más complejos y escanear el cuerpo de la mente no resulta para nada fácil, a menos que se tengan alguna serie de estrategias que nos permitan a nosotros saber con claridad si estamos centrados, si estamos tomando las decisiones adecuadas en el momento justo, en el tiempo adecuado y si estamos dosificando también ese mundo de las ideas. Estamos fabricando cerca de 60.000 pensamientos diarios, pero de esos útiles son menos del 5%. Eso significa que estamos desechando mucha energía en la calidad y elaboración de nuestros pensamientos y por eso tenemos también que generar estrategias en este escáner de nosotros mismos ya en el cuerpo mental para que podamos dosificar esa estrategia tan importante que nos diferenció, que podamos volver a tener desde el lóbulo frontal el control de todos nuestros pensamientos para que aprovechemos el pasado reflejado en el lóbulo occipital, el presente en el lóbulo, donde están la amígdala y el hipocampo, el mundo de las emociones, para ahí sí proyectarnos al futuro a través de la conquista de nuestro cuerpo mental. Así que es una invitación muy especial a que cada uno de ustedes se permita realizarse ese escáner en su día a día o simplemente cuando sienta y considere que es prudente hacerlo para saber en cuál de estos cuerpos actuar, de qué manera hacerlo, con qué estrategia, con qué metodología hacerlo y por supuesto poner la acción, es decir, pasar de la intención a la acción y de esa manera generar respuestas precisas que nos permitan a nosotros estar en esa búsqueda continua que al final sea compensada desde la homeostasis y el equilibrio interior.
ese mundo de la mente está en continuo movimiento. Ese mundo de la mente es absolutamente fascinante porque, como les dije, envuelve al mundo de las emociones y envuelve también al mundo de lo físico. Y por lo tanto, desde un mundo de ideas sanas, correctas, adecuadas, de alta frecuencia, nosotros podemos dominar las bajas frecuencias que se hayan incrustado en nuestras emociones o en nuestro cuerpo físico, consolidándose como una patología, una enfermedad determinada, un síntoma o un signo que están pidiendo a gritos que pongamos atención y que de verdad empecemos a escanearnos continuamente con la convicción total de que a través de estas herramientas podamos encontrar respuestas a esos interrogantes que hemos estado generando en nuestro interior. Y de esa manera, entonces, cada uno de nosotros va a poder tener esto que nos permite realmente encontrar ese cauce que al final nos permita comprender todo el trayecto que hemos recorrido, pero sobre todo descifrar objetivamente y a tiempo aquello que nos falta por recorrer. Bien, este era, como les decía, una introducción a un material que hemos creado para ustedes a través de el escáner de ti mismo. Ustedes van a tener un material entregable para su estudio, para estar continuamente estableciendo este método. Y como les decía, el 25 y 30 de julio de este mes vamos a tener estas sesiones tan especiales que hemos querido repartir en 2 días para que ustedes puedan perfectamente digerir poco a poco todo el material que se les va a entregar, que es un material bastante importante. Es aquí donde yo le cedo la palabra a Camilo Cuervo y al equipo para que nos hablen de lo que vamos a realizar para ustedes, de lo que ya tenemos definido, para que en verdad saquemos el mayor de los provechos y podamos seguir avanzando en esto de conocernos a nosotros mismos. Y por eso yo le solicito a Camilo que nos cuente exactamente cómo vamos a hacer esta integración. Así que yo feliz de que Camilo nos esté acompañando y todo el equipo, por supuesto, poniendo a su disposición este precioso material, porque de verdad no encuentro otro calificativo para de verdad darle precio, apreciar esto que estamos haciendo por ustedes. Hola Alejo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Camilo, placerazo saludarte, hombre. ¿Cómo va todo? Muy bien y muy feliz con esto que estamos haciendo porque en verdad le estamos metiendo alma, corazón y vida, como dice la canción. Claro, claro que sí, Alejo. Me ha parecido un proceso súper interesante esta posibilidad de conectarnos con el escáner de ti mismo. Alejo, yo te hago una pregunta. Dice ¿De así, dónde nace y cuál fue esa inspiración de crear este método del escáner de ti mismo, Alejo? mira, son 30 años o más de experiencia en el encuentro con nuestros pacientes que nos han permitido interpretar a la perfección qué es lo que la gente está buscando, por qué consulta la gente, pero por qué nos quedamos cortos desde la medicina convencional y no estoy ni mucho menos criticándola, estoy complementándola. Agradezco infinitamente a nuestra medicina convencional, pero requería de una aproximación un poco más integrativa para darnos cuenta de que a través de esas quejas, de esas necesidades que tienen nuestros pacientes, teníamos que diseñar una manera de escanearnos, no quedarnos simplemente en el cuerpo físico como en la imagen que mostramos al principio, sino ir mucho más allá y de esa manera podemos realmente darnos cuenta de en qué faceta de nuestro ser estamos y en qué momento de nuestra vida estamos y por supuesto las mejores ideas inspiradoras nos las han dictado nuestros pacientes y las experiencias que obtenemos con ellos cuando nos refieren que estuvieron muchísimo tiempo afectados por algo o también aquellos que no encontraban un norte, un rumbo
que seguir a pesar de tener todas las posibilidades y, digamos, los recursos, y entonces entraban en la crisis del para dónde voy y qué hago con mi profesión, o a dónde me vuelco, o dónde me siento feliz, o qué es lo que estoy buscando. Es decir, nos dimos cuenta de que trascendíamos mucho más el cuerpo físico y nos dimos cuenta de que esta visión tenía que integrar al ser humano con sus sueños, con sus expectativas, con sus frustraciones y, por supuesto, con una mirada infinitamente más ampliada que nos permita, a través de ese rastreo, de ese escaneo, de eso que no nos permiten captar nuestros órganos de los sentidos, casi que llegar a intuir desde nuestro corazón que había algo más que teníamos que explorar, y esta ha sido una oportunidad preciosa y maravillosa, que por supuesto teníamos que sintetizar, porque es que si no, no se trata de que un paciente o simplemente alguien que acude a nuestra consulta, aunque no esté enfermo físicamente, sino tal vez en el plano de sus emociones y sus ideas, pues quedará dependiendo de nosotros. No, aquí la herramienta está diseñada para que cada uno se apersone y empiece a ser, insisto, protagónico en su proceso de recuperación y comprensión de lo que implica el estado de sanidad, digámoslo, y el estado de reconocer que nuestros sistemas de creencias pueden de verdad modificarse. Alejo, qué importante lo que nos estás compartiendo, y nos inspira mucho a todo el equipo de esta producción del escáner de ti mismo, porque permite que la gente se conecte con un proceso de experiencia en el cual va a ser en vivo, en un escenario que tenemos preparado para esta experiencia, muy interactivo a nivel, digamos, que de escenario, para que las personas desde la parte académica se puedan conectar desde la experiencia. Entonces, genera una conexión mucho más profunda también con el poder cognitivo y el poder de conectarse con esta experiencia del escáner de ti mismo. Alejo, este escáner se desarrolla también, esta experiencia se desarrolla porque muchas personas de las cuales hemos podido obtener comentarios, hemos podido obtener propuestas, nos preguntaban hace poco, después de que hicimos todo el lanzamiento del método 7C, ¿qué curso podríamos tener para conectarnos con la experiencia de Alejandro Posada, del doctor Alejandro Posada? Y todo el equipo de producción, digamos, que se unió, y ahí fue cuando nos permitiste experimentar la posibilidad de conectarnos con el escáner de ti mismo. Y ahí fue cuando empezamos a producir todo el desarrollo de este evento precisamente para las personas, donde aquí van a poder conectarse con una propuesta. Le voy a pedir un favor al equipo que ponga la imagen en la pantalla del escáner de ti mismo, por favor, para que nos vamos conectando con este proceso, con el escáner de ti mismo, donde van a poder tener todo un programa editado, en el cual vamos a estar creando lo que van a ver en vivo. Lo van a poder observar también en un fragmento. Las personas que van a ver el evento van a quedar con todo ese material de una forma editada por fragmentos, con un contenido de estudio muy, muy interesante, que son las prácticas y los ejercicios del escáner de ti mismo, así como todas las personas de el método 7C se han conectado con una metodología realmente interactiva que han impactado sus vidas. Para el escáner de ti mismo también tenemos esa posibilidad de estudiar de una forma interactiva y de una forma que las personas puedan realmente conectarse con la sabiduría que está transmitiendo Alejandro con este método del escáner de ti mismo, que a su experiencia de vida lo ha aplicado con muchas personas y que le ha transformado la vida a muchas personas en todas las áreas de su vida. Por Es eso muy nos especial, permitimos Camilo, perdóname, crear te esto. interrumpo. Es muy especial porque es que eso parte de un sueño, pero de un sueño no personal, no individual, sino es el sueño colectivo. Es decir, que nuestros pacientes se convierten en nuestro mejor complemento,
porque ahí encontramos que la gente no consulta simplemente por una gastritis o por un colon irritable, también consulta por esa crisis de no saber para dónde va o por esa frustración que se generó o porque simplemente no es capaz de organizar sus ideas. Y entonces soñábamos en que podíamos escanear esto para poder llegar a una conclusión vital que nos permita a nosotros de realmente ofrecerle a la gente una manera sencilla de saber dónde está, de entender que es de verdad un instante fundamental para ser protagónicos en nuestra vida, en nuestra existencia, en todos los planos. Así es, Alejo. Entonces, pues con este proceso que hemos creado nosotros a nivel metodológico, como le hablamos a todas las personas que se conectan con nuestros cursos, nuestros eventos, el propósito es que realmente podamos crear esa experiencia metodológica, porque a cada rato nos están compartiendo de opciones de información, de cursos, pero en lo que nos hemos enfocado nosotros es brindar la experiencia metodológica, educativa, para que las personas puedan vivir este escáner de ti mismo de una manera interactiva, de ver el escáner, de ver el evento en vivo, sí, a través de streaming, pero quedar con un contenido de estudio fragmentado, con ejercicios, con experiencias, para que puedan aplicar todo lo que van a ver ahí en este método en su vida cotidiana, tanto en la salud, en todos los campos, en los proyectos, en las relaciones de pareja, en todo lo que nosotros queramos poner la intención que damos de transformar, ¿sí? Y lo bueno es que esta vida no es lineal, lo bueno es que esta vida tiene matices y ahí está ese escáner porque lo vas a poder ver durante el tiempo que deseas, no tiene límite, digamos que de caducidad, sino que lo vas a tener siempre en tus productos de la escuela, ¿cierto? De esta propuesta académica, para que en algún momento puedas sacarlo y puedas activarlo y lo puedas estudiar. Entonces, Alejo, abrimos en este momento la oportunidad para las personas que se conecten al escáner de ti mismo. En este momento podemos aperturar el carrito. Es un evento que es el 25 y 30 de julio, 6:30 hora Colombia. Es un evento que vamos a estar en un escenario en streaming bacanísimo, muy poderoso, de un nivel muy bueno, donde van a tener acceso a todo lo que les compartí ahorita y vamos a abrir las inscripciones en este momento. Este evento va a tener un valor, Alejo, de $36. Las personas que adquieran este evento, recuerden que van a poder tener el acceso al evento como tal por $36. Voy a hablar con el equipo para que aperture ya el carrito en este momento y puedan adquirirlo, ¿sí? Puedan adquirirlo y puedan en este momento, en el link que les aparece en la descripción, lo puedan acceder. Es un evento, digamos que muy asequible, Alejo, como lo pedían muchas personas también en nuestra comunidad, para empezarse a conectar con tu sabiduría. Y es un evento que tiene como objetivo a las personas que adquieran este evento como tal. Vamos a tener un material de estudio durante esta semana y la otra semana que tiene preparado nuestro equipo, con toda la sabiduría también del doctor, para que vayan estudiándolo y se puedan conectar para ese día con herramientas poderosísimas. Entonces es muy importante adquirirlo hoy y ojalá sea hoy para que puedan tener acceso a ese campo de estudio y se vayan preparando con ese material de estudio que les vamos a hospedar también en el correo a todos los que adquieran el curso. Entonces vamos a poner el link, equipo, para que podamos acceder a él. Y lo más importante, Alejo, es que es un curso que realmente, para la profundidad que tiene de contenido y de experiencia, es un curso que realmente es muy asequible y es un curso que tiene herramientas que perfectamente te permiten transformar lo que estás buscando transformar en tu vida en este momento. Ciertamente, ciertamente yo estoy muy complacido con eso y sobre todo con eso que estabas mencionando, Camilo, porque realmente pensamos en que
casi que no hubiera excusas para que la gente pueda adquirir esto y pueda tener un material disponible en su día a día, casi que como material de consulta, pero a un costo que le permita a muchos acceder a algo que posiblemente no podía hacerlo de otra manera y que, insisto, va a quedar allí como su material de consulta, como su material de estudio, como una forma extraordinariamente sencilla de mantenerse en ese equilibrio, cumpliendo, por supuesto, esas estrategias que han sido diseñadas para que tengamos el equilibrio en todos los planos. Alejo, qué interesante. Y con esto que estamos hablando en este momento, me llegan esos casos de transformación que has tenido a lo largo de tu vida, a lo largo de tu experiencia. Y nada más viendo esas reuniones con las cuales ellos nos permitían los testimonios, nos hablaban mucho de cómo escaneabas la energía para detectar ese punto en el cual estaban en ese momento habitando en su existencia, que de pronto los limitaba a crear una nueva realidad. Y esos testimonios que fui oportunamente partícipe de esas entrevistas, conocí que hay un método y hay un método muy potente para realmente manifestar eso que nosotros estamos queriendo manifestar en cualquier área de nuestras vidas con el método del escáner de ti mismo. Va a ser un maravilloso evento, Alejo. Va a ser un Qué rico, maravilloso evento el qué 25 rico. y el 30 de julio para que nos conectemos. Como les compartí, el link está ya en la descripción, lo pueden adquirir. También pueden hablar al teléfono de contacto de Soul, que también se los vamos a ubicar en este momento. Y en ese contacto nos pueden hablar, nos pueden compartir inquietudes, nos pueden compartir lo que requieran, ¿sí? En el teléfono de contacto de Soul tenemos siempre una persona dispuesta a compartir la mejor asesoría para que se conecten con estos procesos y estos métodos educativos que se están creando como experiencia. Entonces, Alejo, nos vemos el 25 y el 30 y estoy sintiendo que de pronto en estos días vamos a seguir hablando de esta maravillosa experiencia. Entonces, estén bien conectados que aquí estamos para que vivan un bonito evento todos. Qué bueno, qué oportunidad tan extraordinariamente maravillosa la que estamos viviendo. Yo me siento muy feliz de ser copartícipe de todo esto, de ser co-creador y por supuesto me sentiría infinitamente más feliz si supiera que este método le va a cambiar la vida a muchos de ustedes. Estoy absolutamente convencido de que así será, como lo ha sido hasta ahora el método 7CE, porque definitivamente fue estructurado para eso. Así es, los 7 códigos de la energía han sido la puerta a presentar estas oportunidades para las personas poder conocerse a sí mismo, para las personas poderse escanear a sí mismo y poder vivir esas experiencias que realmente pueden transformar la vida de cualquier persona en cualquier momento de su existencia, ¿sí? Que ¿Cierto? permiten una luz en ese espacio vacío que de pronto no vemos y que requerimos en algún momento emocional, en algún momento físico, mental, y que nos permiten abrir las puertas para ver con claridad que sí hay posibilidades de crear una nueva manifestación en nuestra existencia. Entonces, Alejo, gratitud por tanto, hermano. Como les decía, nos vemos el 25 y el 30 de julio, 6:30 hora Colombia. Hay muchas personas que nos ven en el exterior, entonces para que sepan, 6:30 hora Colombia tiene un costo tiene un costo de adquisición el escáner de ti mismo por $36, ¿cierto? $36 es su inversión, entonces con un material académico muy poderoso. Muchas gracias y aprovechen esta oportunidad para vernos el 25 y el 30 con una propuesta que Alejo nos trae muy poderosa. Una feliz noche para todos y estamos Feliz conectados. noche. Ok, nos vemos. Nos vemos, que estén bien.